Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre las aplicaciones en los negocios y en la economía. En el entorno mundial actual de los negocios y de la economía, todo mundo tiene acceso a enormes cantidades de información estadística. Los directivos y los encargados de tomar la decisión que tienen éxitos en entender la información y saben usarla de manera eficiente. En esto se basa la contaduría. Las empresas de contadores públicos que al realizar auditorías para sus clientes emplean procedimientos de muestreo estadístico. Por ejemplo, suponga que una empresa de contadores desea determinar si las cantidades en cuentas por cobrar que aparecen en la hoja de balance del cliente representan la verdadera cantidad en cuentas por cobrar. Por lo general, el gran número de cuentas por cobrar hace que su revisión tome demasiado tiempo y sea muy costosa. En finanzas, los analistas financieros emplean una diversidad de información estadística como guía para sus recomendaciones de inversión. En caso de acciones, el analista revisa diferentes datos financieros como la relación precio-ganancia y el rendimiento de los dividendos. En este caso, la información estadística sobre las relaciones precio-ganancia indica un menor precio en comparación con la ganancia de Morgan que el promedio en las acciones de Dow Jones. Bueno, el marketing son escáneres electrónicos en las cajas de los comercios minoristas que recogen datos para diversas aplicaciones en la investigación de mercado. Por ejemplo, proveedores de datos como Nielsen e Información compran estos datos a las tiendas de abarrotes, los procesan y luego venden los resúmenes estadísticos a los fabricantes, quienes gastan cientos de miles de dólares por productos para obtener en este tipo de datos. Los fabricantes también compran datos y resúmenes estadísticos sobre actividades promocionales como precio o display promocionales. En producción, la importancia que se le da actualmente a la calidad hace del control de calidad una aplicación importante de las estadísticas a la producción para vigilar el resultado de los procesos de producción. Y se usan diversas gráficas de control estadísticas de calidad. En particular, para vigilar los resultados promedios se emplea una gráfica X barra que suponga, por ejemplo, una máquina llena de botellas con 12 onzas de algún refresco. Periódicamente un empleado del área de producción toma una muestra de botellas y mide el contenido promedio de refresco. Este promedio o valor X barra se marca como un punto en una gráfica X barra. La economía. Los economistas suelen hacer pronósticos acerca del futuro de la economía o sobre algunos aspectos de la misma. Estos usan una variedad de información estadísticas para hacer su pronóstico. Por ejemplo, para pronosticar las tasas de inflación emplean información estadística sobre indicadores como el índice de precios al consumidor, la tasa de desempleo y la utilización de la capacidad de producción. ¿Qué son los datos? Los datos son hechos, informaciones y cifras que se recogen y analizan en su resumen para su presentación e interpretación. Esto a todos los datos reunidos para un determinado estudio se les llama conjuntos de datos para estudio. Los elementos variables y observaciones.
En elementos son las entidades de las que se obtienen los datos. Y una variable es una característica de los elementos que es de interés. También tenemos las escalas de medición. La recolección de datos que requiere alguna de las escalas de medición siguientes: nominal, ordinal, de intervalo de razón. La escala de medición determina la cantidad de información contenida en el dato e indica la manera más apropiada de resumir y de analizar estadísticamente los datos. Cuando el dato de una variable es una ética o un nombre que identifica un atributo de un elemento, se considera que la escala de medición es una escala nominal. Una escala de medición para una variable es ordinal siempre y cuando los datos muestren las propiedades de los datos nominales, y además tiene sentido el orden o la jerarquía de los datos. Por ejemplo, una empresa automovilística envía a sus clientes cuestionarios para obtener información sobre su servicio de reparación. Cada cliente evalúa el servicio de la reparación como excelente, bueno o malo. Una escala de medición para una variable es una escala de intervalo, si los datos tienen las características de los datos ordinales, y el intervalo entre valores se expresa en términos de una unidad de medición fija. Los datos de intervalo siempre son numéricos, eso hay que tener en cuenta. Y una variable tiene una escala de razón siempre y cuando los datos tengan todas las propiedades de los datos de intervalo y la proporción entre dos valores que tienen significado. Variables como distancia, altura, peso y tiempo. Siempre esto usa escala de razón en la medición. Esta escala requiere que se tenga el valor 0 para indicar que en este punto no existe la variable. Bueno, las fuentes de datos. Los datos se obtienen de fuentes ya existentes o por medio de encuestas y estudios experimentales realizados con objeto de recolectar nuevos datos. Y las fuentes existentes, en algunos casos los datos que se necesitan para una determinada aplicación ya existen. Las empresas cuentan con diversas bases de datos sobre sus empleados, clientes y operaciones de negocio. Los datos sobre los salarios de los empleados, sus edades y los años de experiencia suelen obtenerse de los registros internos del personal. En estudios estadísticos, algunas veces los datos necesarios para una aplicación particular no se pueden obtener de las fuentes existentes. En tales casos, los datos suelen conseguirse realizando un estudio estadístico. Dichos estudios se clasifican como experimentales u observacionales. En los estudios experimentales se indica primero la variable de interés, después se ubica otra u otras variables que son controladas para lograr datos de cómo ésta influye sobre la variable de interés. Siempre vamos a tener errores en la adquisición de datos. Entonces, los directivos siempre deben estar conscientes de la posibilidad de errores en los datos de los estudios estadísticos. Usar datos erróneos es peor que no usar ningún dato. Un error en la adquisición de datos se tiene siempre que el valor del dato obtenido no es igual al verdadero valor o al valor real que se hubiera obtenido con un procedimiento correcto. Entremos en la estadística descriptiva. La estadística descriptiva, la mayor parte de la información estadística en el periódico, revista, informes de empresas y otras publicaciones constan de datos que se resumen y presentan en una forma fácil de leer y de entender. A estos resúmenes de datos, que pueden ser tabulares, gráficos o numéricos,
Se les conoce como estadística descriptiva. En la inferencia estadística, en muchas situaciones se requiere información acerca de grupos grandes de elementos, como individuos, empresas, votantes, hogares, productos, cliente, entre otras. Pero debido al tiempo, costo y a otras consideraciones, solo es posible recolectar los datos de una pequeña parte de este grupo. Al grupo grande de elementos en un determinado estudio se le llama población y al grupo pequeño muestra. En términos formales se emplean las definiciones siguientes: población y muestra. La población es el conjunto de todos los elementos de interés de un estudio determinado y de muestra es un subconjunto de toda la población. Bueno, entramos a las computadoras y el análisis estadístico. Como en el análisis estadístico suelen emplearse grandes cantidades de datos, los analistas usan software para realizar estos trabajos. Por ejemplo, calcular el tiempo de vida promedio de los 200 focos. Ya, resultaría muy tedioso si no se contara con una computadora. Para facilitar el uso de una computadora, los conjuntos de datos de este libro se proporcionan en un disco compacto que viene con un libro. Un logotipo, el margen izquierdo del texto, identifica estos conjuntos de datos. Los archivos de datos se encuentran en formatos para Minitab y para Excel. Además, en los apéndices de los capítulos aparecen las instrucciones para llevar a cabo los procedimientos estadísticos, usando en Minitab y en Excel. Espero que esta información les haya sido útil. Me disculparán cualquier error. Igual estamos para aprender. Gracias. Hasta la próxima. Touch mine.